El dolor me partía la espalda en dos. Apenas habían pasado 5 días desde la cirugía de columna, y el olor a antiséptico del hospital todavía parecía estar profundamente impregnado en mi piel y en mi cabello. Llevaba puesto un corsé ortopédico de plástico rígido, forrado con una espuma densa que me apretaba las costillas y me dificultaba respirar con normalidad. Cada pequeña inhalación que tomaba era una negociación meticulosamente calculada con la agonía. Mi columna vertebral ahora estaba fusionada con gruesos tornillos de titanio y fragmentos de injerto óseo que se sentían como cristales rotos moviéndose bajo mi piel. El cirujano había sido extremadamente claro al darme el alta. Me miró a los ojos y me dijo que mi recuperación requeriría inmovilidad casi total, silencio absoluto y un entorno completamente libre de cualquier tipo de estrés físico o emocional. Yo estaba recostada en la cama de nuestra habitación principal, mirando el ventilador de techo girar lentamente, intentando no mover el cuello ni un milímetro. La luz del sol de la tarde se filtraba por las persianas, dibujando líneas doradas sobre las sábanas que yo apenas tenía la fuerza para acomodar. Fue entonces cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe. Rafael, mi esposo, se detuvo en el umbral, bloqueando la luz del pasillo. No se acercó a la cama para preguntar cómo me sentía después de mi primera noche en casa. No miró mi rostro pálido, ni las ojeras oscuras bajo mis ojos, ni la interminable fila de frascos de analgésicos que adornaban mi mesa de noche. Su mirada estaba fija en la pantalla del calendario de su teléfono móvil, deslizando el dedo con evidente impaciencia. Se cruzó de brazos, adoptando esa postura rígida y autoritaria que siempre tomaba cuando estaba a punto de emitir una orden disfrazada de necesidad familiar. Me miró desde la distancia, como si yo fuera una empleada que se había reportado enferma en el peor momento posible. Con un tono frío, rápido y completamente desconectado de mi realidad física, me dijo que su madre y el resto de la familia llegarían este sábado. Dijo que serían 12 personas en total y que se quedarían por sus habituales 2 semanas de vacaciones de verano, como todos los años. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones de golpe. El impacto de sus palabras fue mucho más fuerte y paralizante que el dolor punzante en mis vértebras recién operadas. Con un tono que no admitía debate, me ordenó que empezara a preparar la casa de inmediato. Dijo que necesitaba que las 4 habitaciones de huéspedes estuvieran impecables, que las sábanas de repuesto estuvieran lavadas y planchadas, y que la despensa estuviera llena con los alimentos específicos que su familia exigía. Intenté levantarme un poco, apoyándome sobre mis codos temblorosos, pero el borde afilado del corsé ortopédico me detuvo en seco, enviando una descarga eléctrica de dolor por mis piernas. Le dije, con la voz quebrada, que apenas podía caminar hasta el baño sin sentir que me iba a desmayar por el esfuerzo. Le recordé que mi columna acababa de ser reconstruida quirúrgicamente y que era humana y físicamente imposible para mí recibir, atender y cocinar para 12 personas en tan solo 4 días. Le supliqué, casi con lágrimas en los ojos, que los llamara por teléfono, que les explicara la gravedad de mi cirugía y que les pidiera que retrasaran el viaje o que, por una vez en sus vidas, se hospedaran en un hotel. Rafael suspiró profundamente, rodando los ojos con un nivel de fastidio que me heló la sangre. Dijo que yo sabía perfectamente cómo era su madre y que cancelarles el viaje anual sería considerado una ofensa imperdonable para toda la familia. Dijo que esta visita era una tradición sagrada y que, en nuestra cultura, la familia extendida es lo más importante y siempre debe ser acomodada sin hacer preguntas. Me miró con una frialdad absoluta y dijo que yo solo necesitaba organizar las cosas básicas y no hacer tanto drama. Añadió, en un intento vacío de consuelo, que ellos entenderían que yo estaba en recuperación y que seguramente no esperarían que yo cocinara banquetes todos los días. Pero inmediatamente después, recalcó que la casa tenía que estar presentable y reluciente, porque su madre no toleraba el desorden ni la suciedad, y él no estaba dispuesto a escuchar sus quejas. Me habló no como un esposo preocupado por la salud y la integridad física de su esposa, sino como un gerente de hotel lidiando con una empleada de limpieza que se niega a cumplir con sus obligaciones. Sin esperar mi respuesta, se dio la vuelta, salió al pasillo y cerró la puerta de un tirón, dejándome completamente sola en la penumbra de la habitación. Me quedé mirando la madera de la puerta cerrada mientras el sonido de sus pasos pesados se alejaba y bajaba por las escaleras. El reloj de pared marcaba las horas con un tic-tac monótono, pero el tiempo parecía haberse detenido por completo en esa habitación sofocante.
El dolor físico de mi espalda comenzó a mezclarse con una asfixia psicológica abrumadora que conocía demasiado bien. Era el peso invisible de las expectativas, el peso de ser la mujer que siempre debe ceder, la mujer que siempre debe callar para mantener la paz. Esa noche me fue imposible conciliar el sueño. La casa estaba sumida en un silencio profundo, un silencio raro y valioso en los bulliciosos suburbios de Houston. Pero en mi mente, la casa ya estaba llena de ruido, caos y exigencias. Podía escuchar con claridad los ecos fantasmales de los últimos 22 años de invasiones veraniegas, 22 años de someter mi vida, mi tiempo libre y mi paz mental al altar del familismo. Esa palabra, familismo, había sido la jaula de cristal en la que Rafael y su madre me habían encerrado desde el mismo día de mi boda. Era la expectativa cultural tóxica de que una buena esposa hispana debe servir a la familia de su marido sin quejarse, sin establecer límites y sin esperar jamás un agradecimiento a cambio. Pensé en Carmen, mi suegra, una mujer de 60 y tantos años que utilizaba la culpa como un arma de destrucción masiva contra cualquiera que la desafiara. Recordé cómo, cada verano sin falta, ella entraba a mi casa y antes de siquiera deshacer sus maletas, comenzaba a reorganizar mis gabinetes de cocina porque mis métodos le parecían ineficientes. Recordé sus comentarios venenosos y pasivo-agresivos sobre la marca de café barato que yo compraba o sobre cómo, según ella, siempre había polvo acumulado en los zócalos de mi sala. Para Carmen, mi hogar nunca fue mi refugio personal. Era un hotel de 5 estrellas gratuito donde ella exigía hospitalidad, reverencia y servicio como su derecho divino. Luego pensé en Héctor, mi suegro, el patriarca silencioso que padecía de dolores crónicos de espalda, una ironía que ahora me resultaba amarga. Héctor requería una dieta estricta, baja en sodio y sin grasas, y creía firmemente que su comodidad médica era la prioridad absoluta de todo el universo. Él rara vez hablaba, pero su sola presencia dictaba el ritmo y la tensión de toda la casa. Yo pasaba horas en la cocina preparando comidas especiales y separadas solo para él, comidas que a menudo rechazaba con un simple gesto despectivo de la mano, obligándome a tirar la comida y prepararle una segunda opción sobre la marcha. Y luego estaba Diego, el hermano menor de Rafael, un hombre de 40 años con un sentido de derecho absoluto sobre todo lo que nos pertenecía, que se comportaba como un adolescente perpetuo. Diego traía a su esposa y a sus 3 hijos pequeños, abría mi refrigerador de par en par, se bebía las cervezas caras de mi esposo y dejaba toallas empapadas arruinando los delicados pisos de madera. Diego veía mi casa como una extensión natural de su propia propiedad, un lugar de vacaciones donde podía ser perezoso, ensuciar a su antojo y ser servido sin que le costara un solo centavo. Durante 2 décadas completas, yo había sido el motor invisible y silencioso que mantenía funcionando esa gigantesca maquinaria de vacaciones familiares. Yo era la que lavaba montañas de sábanas a la medianoche, la que inflaba los colchones de aire defectuosos, la que cocinaba para 12 personas 3 veces al día y la que limpiaba los baños a las 2 de la mañana después de que todos se iban a dormir. Yo era la que pagaba con mi tarjeta de crédito personal los cientos de dólares extra en facturas de supermercado, electricidad y agua, gastos que Rafael nunca se ofreció a reembolsar. Y ahora, con la espalda abierta, cosida con grapas quirúrgicas y fusionada con metal, mi esposo esperaba que yo hiciera exactamente lo mismo. Esperaba que yo sonriera, me pusiera un delantal y soportara una agonía física indescriptible solo para no incomodar a su madre ni desafiar la jerarquía familiar. Tumbada en la oscuridad, me di cuenta con una claridad aterradora de que yo había sido borrada por completo dentro de mi propia casa. Esa última frase detonó algo profundo y dormido en mi mente. Mi kahoju, nonak, mi casa. Mi casa. Esta enorme y cómoda propiedad de 2 pisos, con su jardín trasero y sus grandes ventanales en un frondoso suburbio de Texas, no fue comprada por Rafael, no fue el resultado de nuestros ahorros conjuntos ni un logro de nuestro matrimonio. Esta casa fue comprada con dinero en efectivo en el año 1994 por mis padres. Mis padres fueron inmigrantes trabajadores y humildes que se rompieron la espalda durante 30 años limpiando oficinas comerciales en el centro de Houston y trabajando bajo el sol abrasador en la construcción. Ellos ahorraron cada maldito centavo, se privaron de vacaciones, de ropa nueva y de lujos básicos,
única y exclusivamente para poder comprar esta propiedad y dejarme un legado seguro. La casa era un símbolo sagrado del sudor, la sangre y el sacrificio extremo de mi linaje. Cuando ellos fallecieron, la casa pasó a ser completamente mía, un patrimonio protegido y pagado en su totalidad. Pero en el mismo momento en que me casé con Rafael, su familia decidió ignorar ese hecho por conveniencia. Culturalmente, anexaron la propiedad como si fuera territorio conquistado. En la mente de Rafael, el pronombre cambió sutilmente con los años, pasando de mi casa a nuestra casa, y finalmente a la casa de la familia, un bien comunal a disposición de su madre. Yo había permitido ese robo de identidad progresivo. Yo había sido cómplice silenciosa de mi propia invisibilidad por el miedo patológico a evitar el conflicto, por querer encajar y por el deseo desesperado de ser considerada la buena esposa hispana. El dolor en mi espalda baja lanzó una punzada tan aguda que me hizo apretar los dientes hasta que me dolió la mandíbula. Alargué la mano temblorosa hacia la mesa de noche, buscando a ciegas el frasco de analgésicos narcóticos que el médico me había recetado para las crisis de dolor. Mis dedos rozaron el plástico del frasco, sentí la tapa de seguridad, pero de repente me detuve. No tomé las pastillas. Sabía que el medicamento me nublaría la mente, me haría dormir durante 12 horas y me mantendría en un estado de letargo dócil y manejable. En esse preciso momento, eu não necessitava estar dócil ni anestesiada. Necessitava uma claridade absoluta, uma mente fria, calculadora cortante como bisturi, con un esfuerzo sobrehumano que me hizo sudar frío y jadear por la falta de aire, me deslicé centímetro a centímetro hasta el borde de la cama. Mis pies descalzos tocaron el frío suelo de madera. Me puse de pie muy lentamente, sintiendo el peso opresivo del corsé ortopédico sosteniendo mi torso dañado. Caminé arrastrando los pies, paso a paso, hacia el escritorio de la esquina de la habitación y tomé mi computadora portátil. Con pasos minúsculos y agonizantes, salí de la habitación, crucé el pasillo oscuro y me dirigí al baño principal de visitas para no despertar a Rafael, que roncaba profundamente en su habitación. Cerré la puerta del baño detrás de mí con un clic silencioso y encendí la dura y brillante luz fluorescente. Me senté en el borde frío de la bañera de porcelana, apoyando la computadora portátil en mis muslos y encendiendo la pantalla. El zumbido constante del extractor de aire era el único sonido que me acompañaba en la madrugada de Houston. Abrí mis carpetas de archivos digitales, ignorando el dolor que me irradiaba desde la base de la columna hasta las rodillas. Navegué a través de documentos antiguos, declaraciones de impuestos y pólizas de seguro, hasta encontrar la copia escaneada de las escrituras originales de la propiedad. Abrí el archivo PDF y acerqué la pantalla a mis ojos cansados para leer cada pequeña letra del documento. Ahí estaba, en blanco y negro, respaldado por sellos notariales del condado y firmas oficiales del estado. Valeria, propietaria única y exclusiva, propiedad heredada en su totalidad antes del matrimonio. En el estado de Texas, las leyes son extremadamente claras y contundentes respecto a los bienes separados y la herencia. Esta casa no era propiedad comunitaria, no importaba cuántos años lleváramos casados ni cuántas veces Rafael hubiera cortado el césped. Rafael no tenía absolutamente ningún derecho legal sobre ella, ni sobre un solo ladrillo, ni sobre una sola teja del techo, ni sobre un solo centímetro de jardín, y mucho menos su madre, su padre, su hermano o cualquiera de sus sobrinos que venían a destruir mis muebles cada verano. Leí los términos legales una y otra vez, dejando que el lenguaje técnico y frío lavara mis emociones. Las palabras en la pantalla comenzaron a desmantelar, ladrillo a ladrillo, la prisión cultural y psicológica en la que había vivido durante 2 décadas. El familismo no era una ley estatal, no era un mandato legal vinculante, era simplemente una expectativa social, una manipulación psicológica diseñada para extraer trabajo no remunerado de las mujeres. Legalmente, Rafael era un invitado residente en mi casa. Legalmente, su madre, su padre y su hermano eran intrusos sin derechos si cruzaban la puerta principal sin mi consentimiento explícito y directo. Me quedé mirando el brillo azulado de la pantalla mientras una transformación radical ocurría en mi interior. El cambio dentro de mí fue casi físico, como si los tornillos de titanio en mi espalda de repente me dieran una columna vertebral inquebrantable. Sentí que algo se rompía para siempre, pero no en mi columna, sino en mi pecho.
La culpa asfixiante, la necesidad patológica de complacer a mis suegros, el miedo paralizante a ser juzgada y excomulgada por la comunidad, todo eso se evaporó en el aire frío del baño. Ese miedo fue reemplazado por una claridad mental tan fría, desapasionada y profundamente calculada que casi me asustó. Ya no era la nuera sufrida y mártir, ya no era la esposa invisible y obediente. Era la propietaria legal y exclusiva de un activo inmobiliario de alto valor, y estaba a punto de ejercer mis derechos de propiedad con todo el peso de la ley. Cerré la computadora portátil con un golpe seco. El sol comenzaba a salir sobre los suburbios de Texas, pintando el cielo de un tono anaranjado pálido a través de la pequeña ventana del baño. Regresé a la cama con la misma lentitud agonizante, me recosté boca arriba y esperé en silencio absoluto a que comenzara el día. A las 7 en punto de la mañana, el despertador de Rafael sonó con su irritante melodía habitual. Él se levantó de un salto, se duchó rápidamente, se vistió con su traje para el trabajo y salió de la habitación sin siquiera mirar en mi dirección para ver si estaba despierta o viva. Lo escuché bajar pesadamente las escaleras, tomar sus llaves de la mesa de la entrada y cerrar la puerta principal con un portazo que hizo temblar los marcos de las ventanas. El motor de su auto se encendió en el camino de entrada, y el sonido de los neumáticos se alejó por la calle hasta desaparecer. Estaba completamente sola en mi inmensa casa, y el reloj marcaba el inicio de mi plan de escape. Esperé pacientemente hasta que dieron las 9 de la mañana, la hora en que las oficinas corporativas abrían sus puertas. Tomé mi teléfono móvil de la mesa de noche y busqué en mis contactos el número personal de Beatriz. Beatriz era una abogada implacable especializada en bienes raíces, fideicomisos y planificación patrimonial en el área de Houston. Era una mujer de unos 50 años, con una mente aguda, empática pero estrictamente profesional y alérgica a las pérdidas de tiempo. Ella conocía el Código de Propiedad de Texas al derecho y al revés, pero, más importante aún, como latina, entendía perfectamente las dinámicas tóxicas y abusivas de las familias hispanas tradicionales. Marqué su número directo y ella contestó al segundo tono con su habitual voz firme. Le expliqué mi situación actual con una voz calmada, monocorde y desprovista de cualquier histeria o llanto. Le hablé de los detalles de mi cirugía espinal, de la llegada inminente de las 12 personas este sábado y de la exigencia cruel y desalmada de Rafael de que yo los sirviera. Luego, fui directamente al aspecto legal y le pregunté sobre la solidez de mis escrituras. Le pedí que me confirmara, sin el más mínimo margen de error o duda razonable, mi autoridad absoluta y exclusiva sobre la propiedad. Beatriz me escuchó durante 5 minutos en completo y absoluto silencio, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé de hablar, escuché el sonido rápido de sus uñas tecleando furiosamente en el teclado de su computadora mientras buscaba los registros públicos del condado. Después de unos segundos, Beatriz detuvo su tecleo, suspiró y me dijo, con una voz llena de convicción, «Valeria, esa casa es tuya y única y exclusivamente tuya». Me confirmó que, dado que heredé la casa antes de casarme, los fondos nunca se mezclaron, y nunca cometí el error de agregar el nombre de Rafael al título de propiedad. Él no tenía ningún poder de decisión sobre el inmueble. Me explicó que él no podía dictar legalmente quién entraba, quién salía, ni quién se hospedaba en la propiedad si yo me oponía. Me dijo que desde el punto de vista estrictamente legal, yo tenía el derecho absoluto y soberano de negar la entrada a cualquier persona, incluyendo a la familia consanguínea de mi esposo. Le pregunté directamente cuáles serían las consecuencias legales reales si yo cambiaba las cerraduras, cerraba la casa y no les permitía el acceso cuando llegaran del aeropuerto. Beatriz se rió suavemente a través de la línea, una risa seca, conocedora y ligeramente oscura. Me dijo que legalmente, la policía no podría hacer absolutamente nada en mi contra, porque yo simplemente estaría protegiendo mi propiedad privada de personas no autorizadas. Pero inmediatamente después, su tono se volvió mortalmente serio y me advirtió que la explosión cultural, social y emocional sería de proporciones apocalípticas. Me dijo que Carmen me pintaría como un monstruo desalmado frente a toda la familia extendida, que Rafael se sentiría humillado y que la comunidad me juzgaría sin piedad. Me preguntó, con genuina preocupación, si yo estaba verdaderamente preparada psicológica y emocionalmente para soportar ese nivel de guerra y aislamiento.
Le respondí a Beatriz, con una voz que sonaba como hielo triturado, que ya no me importaba en lo más mínimo lo que pensara esa comunidad o esa familia. Lo Juan Dries, que prefería 1000 veces ser el monstruo y el Zuegasiram, tueca seguir siendo la víctima invisible, adolorida. Beatriz guardó silencio por un momento, notando la determinación de acero inquebrantable que vibraba en mis palabras. Me aconsejó de manera extraoficial que no usara a la policía del condado para desalojarlos de la entrada, ya que eso escalaría las cosas a un nivel innecesariamente violento, público y traumático. Me sugirió que usara una táctica mucho más inteligente, limpia y corporativa. Crear una barrera física y legal innegable que Rafael no pudiera saltarse ni argumentar en contra. Le di las gracias a Beatriz por su tiempo y su brillante consejo, y colgué el teléfono sintiendo una oleada de energía pura. El plan maestro estaba trazado en mi mente, pero necesitaba ejecutarlo con la precisión impecable de una operación militar. Me levanté de la cama nuevamente y comencé el agónico proceso de vestirme para salir a la calle. Ponerse los zapatos, los calcetines y los pantalones con la columna lumbar recién fusionada es una tarea que requiere una paciencia infinita y una tolerancia al dolor monumental. Me tomó 45 minutos de sudor y lágrimas contenidas lograr ponerme unos pantalones deportivos sueltos y unas zapatillas deportivas sin cordones. Tomé las llaves de mi auto, mi bolso con mis tarjetas de crédito y salí de la casa, asegurando la puerta detrás de mí. Conducir fue una experiencia cercana a la tortura medieval. Cada pequeño bache, cada grieta en las calles de asfalto de Houston enviaba una descarga eléctrica de dolor crudo a través de mis nervios ciáticos. Pero la adrenalina pura de mi recién descubierta libertad y el deseo ardiente de justicia mantenían el dolor a raya, empujándome hacia adelante. Conduje con extremo cuidado hasta el estacionamiento de una gran farmacia local, a unas pocas millas de distancia de la tranquilidad de mi vecindario. Apagué el motor del auto y me quedé sentada en el silencio de la cabina. El calor húmedo y opresivo de Texas en pleno verano comenzó a golpear el techo del auto casi de inmediato, convirtiendo el interior en un horno sofocante. Encendí el aire acondicionado al máximo, dejando que el aire helado me golpeara el rostro. Me recliné un poco en el asiento del conductor y tomé mi teléfono nuevamente. Necesitaba un motivo irrefutable, documentado y blindado para bloquear el acceso total a la casa. Un motivo que no dependiera de mis emociones personales ni de una discusión de pareja, sino de un contrato externo, un tercero profesional y una estricta responsabilidad legal civil. Busqué en mi larga lista de contactos el número de Teresa, una mujer a la que había contratado años atrás para arreglar el techo tras un huracán. Teresa era la dueña y capataz principal de una importante empresa de restauración, mitigación de daños y remodelación de interiores comerciales y residenciales. Era una mujer de negocios formidable, de 40 años, eficiente, rápida, implacable y a la que no le importaban en absoluto los dramas familiares de sus clientes, solo le importaban los contratos firmados y los depósitos bancarios compensados. La llamé sin dudarlo. Cuando contestó con su habitual tono apresurado, fui directa al grano, usando un lenguaje estrictamente comercial. Le dije que necesitaba realizar trabajos de mantenimiento de emergencia a gran escala en mi propiedad residencial y que el presupuesto no era un problema. Le dije que necesitaba pulir, tratar y sellar químicamente todos los pisos de madera auténtica del primer piso, que abarcaban la sala, el comedor y los pasillos. Además, le dije que necesitaba una limpieza profunda de grado industrial y fumigación completa de todos los conductos centrales de aire acondicionado, junto con la pintura de las paredes principales. Teresa me escuchó atentamente y, tras un breve cálculo mental, me dijo que era un trabajo bastante grande que normalmente requeriría al menos 3 semanas de anticipación para programar a su equipo. Le dije que estaba dispuesta a pagar la tarifa premium de urgencia, un recargo del 50%, pero que el trabajo debía comenzar obligatoriamente este mismo viernes a primera hora de la mañana. El viernes, exactamente 24 horas antes de que el batallón invasor de 12 personas aterrizara en el aeropuerto de Houston. Teresa hizo unos cálculos rápidos en su sistema, verificó la disponibilidad de sus técnicos y me dijo que podía movilizar a su mejor equipo para el viernes a las 8 de la mañana. Entonces, con el corazón latiendo con fuerza, le hice la pregunta más importante y crucial de toda nuestra conversación.
Le pregunté si, por la naturaleza tóxica de los químicos industriales para sellar la madera y los gases de la fumigación de los conductos, su contrato estándar incluía una cláusula de responsabilidad de no ocupación. Teresa me confirmó que absolutamente sí, que era un requisito legal innegociable. Me explicó que por estrictas normas de bioseguridad del Estado y para mantener la validez de sus millonarios seguros de responsabilidad civil, estaba terminantemente prohibido que cualquier persona sin equipo de protección respiratoria entrara a la propiedad. Me dijo que, durante el proceso de aplicación sellado y secado químico, que tomaría un mínimo de 10 a 14 días, la casa debía estar completamente desocupada, sellada al vacío y clausurada. Le pedí, con una voz que no dejaba lugar a dudas, que fuera absolutamente estricta, implacable y draconiana con esa regla de seguridad. Le dije que instruyera a sus hombres para que pusieran gruesas láminas de plástico industrial en todas las entradas y que trajera candados de acero pesado para bloquear físicamente las puertas. Le expliqué brevemente que mi esposo y su familia extendida intentarían forzar la entrada el sábado por la tarde y que ella tenía mi autorización legal y por escrito, como única propietaria del inmueble, para negarles el acceso por motivos de riesgo tóxico severo. Teresa, siendo una veterana en el negocio y habiendo visto todo tipo de disputas domésticas, entendió de inmediato que había una situación personal explosiva de por medio, pero, fiel a su profesionalismo, no hizo ni una sola pregunta. Me dijo que los protocolos de seguridad de su empresa se seguirían al pie de la letra y que nadie entraría a esa casa sin su permiso expreso. Me envió el contrato digital detallado por correo electrónico mientras yo seguía en la línea. Lo abrí. Leí rápidamente las cláusulas de responsabilidad en la pantalla de mi teléfono, firmé electrónicamente con mi dedo y autoricé el pago del enorme depósito inicial con mi tarjeta de crédito personal. La trampa estaba oficialmente puesta y asegurada con dinero. La barrera legal, química y física estaba construida y blindada. Rafael y la manipuladora de Carmen no podrían argumentar, llorar ni usar la culpa contra una capataz de construcción, láminas de plástico selladas y advertencias de gases tóxicos. El siguiente paso en mi plan maestro era asegurar mi propia ruta de escape, mi santuario donde nadie pudiera alcanzarme. Antes de mi cirugía, mi cirujano ortopédico me había recomendado encarecidamente pasar 2 semanas completas en un apartamento de rehabilitación médica especializado para garantizar una recuperación segura. Era un centro de lujo cubierto por mi seguro, diseñado específicamente para pacientes con movilidad reducida postoperatoria, con enfermeras disponibles las 24 horas, camas mecánicas ajustables y un ambiente estrictamente controlado. Semanas atrás, en mi ceguera por complacer a Rafael, yo había rechazado valientemente esa opción. Había convencido a mi agente de seguro médico y a mi médico de que podía recuperarme perfectamente en casa, pensando estúpidamente que mi deber supremo era estar presente y disponible para recibir a la familia de mi esposo. ¿Qué nivel de estupidez tan profunda y adoctrinada había manejado? Llamé a mi agente de seguro médico desde el auto, sintiendo un nudo de ansiedad en el estómago por si ya era demasiado tarde para revertir mi decisión. Le expliqué apresuradamente que mi situación de apoyo en casa había cambiado drásticamente de la noche a la mañana y que necesitaba activar la estadía en el centro de rehabilitación de manera inmediata. El agente revisó mi póliza de cobertura premium, hizo un par de clics y me confirmó, para mi inmenso alivio, que el beneficio seguía intacto y cubierto al 100%. Me reservó una habitación privada en un exclusivo centro de recuperación ubicado en el extremo norte de la ciudad, a 40 minutos de distancia de mi casa y del inminente caos. Me confirmó que la habitación estaría impecablemente lista y preparada para recibirme el viernes por la tarde. Todo estaba encajando con una precisión matemática y fría que me llenaba de una extraña y oscura satisfacción. Regresé a casa, soportando el dolor del viaje de vuelta, y me preparé mentalmente para la actuación de mi vida. El jueves por la noche, Rafael llegó del trabajo luciendo cansado pero extrañamente animado por la llegada de su familia. Dejó su maletín en la entrada y me preguntó distraídamente, sin mirarme a los ojos, si ya había ido al supermercado a comprar la comida para el gran fin de semana. Lo miré desde mi posición en el sofá de la sala, sosteniendo mi taza de té de manzanilla con ambas manos para ocultar cualquier temblor de nerviosismo. Le dije, con la voz más dulce,
calmada y sumisa que pude fingir, que no se preocupara absolutamente por nada, que todo estaba perfectamente organizado y que la casa estaría exactamente como debía estar para el sábado. Rafael sonrió ampliamente, satisfecho de que su orden hubiera sido acatada sin mayor resistencia. Se acercó, me dio unas condescendientes palmaditas en el hombro, como si yo fuera una mascota obediente que acababa de traerle el periódico, y se fue a la cocina a buscar una cerveza antes de encender la televisión. No tenía ni la más remota idea del gigantesco abismo financiero, logístico y emocional que se estaba abriendo silenciosamente justo bajo sus pies. El viernes por la mañana, la atmósfera en la casa era tensa pero controlada. Rafael se despertó temprano, se vistió con prisa y se despidió apresuradamente desde la puerta de la habitación. Me gritó desde el pasillo que nos veríamos por la noche para afinar los últimos detalles logísticos de la llegada de su madre y para ir a recogerlos al aeropuerto al día siguiente. Apenas el sonido del motor de su auto desapareció al final de la calle, una enorme camioneta blanca con el logotipo de Texas Elite Restoration se estacionó frente a mi casa. El equipo de Teresa había llegado con una puntualidad militar. Eran 5 trabajadores robustos equipados con mascarillas de grado industrial, herramientas pesadas, compresores de aire y rollos interminables de plástico grueso y cinta adhesiva amarilla. Teresa entró a la casa con su tableta en mano, evaluó rápidamente el espacio con ojo crítico y comenzó a dar órdenes precisas y rápidas a sus hombres en español. En menos de una hora, mi hermosa sala de estar, el comedor formal y los pasillos principales estaban completamente cubiertos y sellados con plástico transparente. El olor fuerte, acre y penetrante de los químicos preparatorios para la madera ya empezaba a flotar pesadamente en el aire, haciendo arder un poco los ojos. Sabiendo que mi tiempo se agotaba, fui a mi habitación principal y saqué una maleta de ruedas de tamaño mediano del armario. Empaqué mis pertenencias con una lentitud extrema, calculando cada movimiento para no torcer mi frágil columna vertebral. Doblé mi ropa más cómoda, guardé todos mis frascos de medicamentos recetados, mi computadora portátil, mis cargadores y mis artículos de higiene personal. Cada objeto que metía en esa maleta se sentía como un acto de rebelión. Era como quitarme un peso de plomo de encima que había cargado durante 22 años. Sentía que estaba mudando mi piel vieja y cicatrizada, abandonando para siempre la versión patética de mí misma que había existido únicamente para servir y facilitar la vida de los demás. Una vez que la maleta estuvo cerrada y lista, la arrastré con cuidado hasta el borde de las escaleras y la bajé escalón por escalón, deteniéndome a respirar por el esfuerzo. Fui a la cocina, que era el único espacio de la planta baja que los trabajadores de Teresa aún no habían clausurado por completo. Abrí el cajón de los suministros de oficina y saqué una hoja grande de papel de cartulina gruesa y mi mejor bolígrafo de tinta negra. Me senté con dificultad en el taburete alto de la isla de granito, encendí la luz sobre la encimera y comencé a redactar mi mensaje de despedida. Escribí una nota extremadamente educada, formal, corporativa y absolutamente desprovista de cualquier tipo de emoción, reproche o ira. Escribí que, debido a la inesperada gravedad de mi condición médica postoperatoria y a las órdenes estrictas e innegociables de mi equipo de cirujanos, me había trasladado de emergencia a un centro de rehabilitación médica privada para asegurar mi correcta recuperación. Añadí, con una redacción impecable, que para aprovechar mi ausencia prolongada y no incomodarlos más adelante, había programado un mantenimiento urgente y necesario en los pisos de la casa. Especifiqué claramente que este mantenimiento requería el uso de químicos industriales y que, por estrictas normas de seguridad toxicológica de los contratistas, la propiedad debía permanecer completamente vacante y sellada durante las próximas 2 semanas. Terminé la nota deseándoles, con una cortesía gélida, una muy agradable, cómoda y memorable estadía en la ciudad de Houston. No dejé mi nueva dirección, ni el nombre de la clínica, ni el número de teléfono de mi habitación, y, por supuesto, no escribí ni una sola palabra que se asemejara a una disculpa. Dejé la nota perfectamente centrada en el medio de la enorme isla de la cocina de granito oscuro, donde era física y visualmente imposible no verla al entrar a la casa. Teresa se acercó a la entrada de la cocina, ajustándose su mascarilla protectora, y me informó que estaban a punto de empezar a rociar el sellador químico principal y que yo debía evacuar el perímetro de inmediato por mi propia seguridad. Asentí con la cabeza.
Tomé mi bolso y le entregué mi única copia de las llaves de la casa. La miré a los ojos y le recordé, con una intensidad inquebrantable, la instrucción estricta sobre los candados industriales y la política absoluta de cero acceso para cualquier persona que no fuera de su equipo. Teresa guardó las llaves en el bolsillo de su chaleco y asintió con firmeza, asegurándome que la casa sería una fortaleza impenetrable. Caminé hacia mi auto bajo el ardiente sol del mediodía, guardé mi maleta en el asiento trasero con mucho esfuerzo y me senté frente al volante, cerrando la puerta. Bajé la ventanilla y miré mi casa por última vez antes de irme. La hermosa casa de ladrillos que mis padres habían comprado con tanto sacrificio y lágrimas. La casa que finalmente estaba reclamando como mía, purgando a los invasores con fuego químico y plástico. Arranqué el motor, encendí la radio a un volumen bajo y conduje lentamente a través de las calles tranquilas y arboladas de mi vecindario, sintiendo que dejaba atrás una vida entera de servidumbre. El largo trayecto por la autopista hacia el centro de rehabilitación en el norte de la ciudad fue sorprendentemente silencioso y pacífico. El cielo de Houston estaba completamente despejado, de un azul brillante, y el sol brillaba con una intensidad implacable sobre el asfalto. Cuando finalmente llegué a las puertas de la clínica de rehabilitación, el contraste con mi caótico hogar fue inmediato, abrumador y profundamente sanador. El lugar era increíblemente estéril, olía a lavanda y desinfectante de alta gama, estaba perfectamente climatizado y sumido en una tranquilidad absoluta que casi parecía irreal. El personal de enfermería, vestido con uniformes impecables, fue extremadamente amable, atento y profesional desde el momento en que crucé las puertas automáticas. Una enfermera me ayudó a llevar mi pesada maleta, me tomó los signos vitales y me escoltó amablemente por los pasillos silenciosos hasta mi habitación privada. La habitación era pequeña en comparación con mi casa, pero era impecable, moderna y estaba diseñada para el confort absoluto. Tenía una cama mecánica estrecha de última generación, sábanas blancas crujientes que olían a limpio, un televisor de pantalla plana y una gran ventana panorámica con vista a un hermoso y cuidado jardín interior con una fuente de agua. Me recosté lentamente en la cama, tomé el control remoto y presioné el botón para elevar ligeramente el respaldo y las rodillas. Encontré el ángulo perfecto, ese punto exacto de gravedad cero donde mi columna lumbar no sentía absolutamente ninguna presión, fricción o dolor. Solté un largo y tembloroso suspiro y cerré los ojos, dejando que la tensión de los últimos 5 días drenara de mis músculos. Por primera vez en 22 largos años de matrimonio, no estaba corriendo frenéticamente por los pasillos preparándome para un impacto emocional. No estaba anticipando las crueles críticas de Carmen, ni planificando complicados menús sin sodio para Héctor, ni lavando las toallas sucias que Diego dejaba tiradas en el suelo. Estaba simplemente existiendo, respirando y descansando en un santuario que yo misma me había procurado. La noche del viernes pasó en una paz tan profunda y reparadora que sentí que había dormido por primera vez en décadas. Rafael me llamó un par de veces alrededor de las 7 de la noche, probablemente al llegar del trabajo y encontrar su casa transformada en una zona de contención de materiales peligrosos, pero yo había apagado mi teléfono móvil por completo y lo había guardado en el cajón de la mesa de noche. No iba a permitir que su pánico logístico o su ira arruinaran mi primera noche de sueño real e ininterrumpido en meses. El sábado amaneció con la misma quietud protectora e inquebrantable que envolvió la clínica. Desayuné fruta fresca y café en mi habitación, tomé mis medicamentos exactamente a la hora correcta y me dediqué a leer un libro frente a la ventana iluminada por el sol. El tiempo parecía pasar lentamente, casi perezosamente, pero en el fondo de mi mente, yo sabía que un reloj invisible estaba corriendo a toda velocidad hacia la inevitable colisión. Era sábado por la tarde, el momento culminante. La hora exacta, calculada al minuto, en la que el ejército de 12 personas estaba programado para aterrizar en el aeropuerto intercontinental, recoger sus enormes vehículos de alquiler y conducir triunfalmente hasta la puerta de mi casa. Yo estaba sentada en el borde de la cama mecánica, con un vaso de agua fría en la mano. La habitación estaba perfectamente silenciosa, salvo por el suave y rítmico murmullo del sistema de aire acondicionado central. Entonces, la pantalla negra de mi teléfono móvil, que había encendido hacía apenas unos minutos, se iluminó de golpe sobre la mesa. El silencio de mi santuario se rompió violentamente con el zumbido constante y agresivo de las vibraciones contra la madera.
Una avalancha incesante de notificaciones comenzó a inundar la pantalla en rápida sucesión, parpadeando sin control. Eran decenas de mensajes de texto en mayúsculas, alertas de llamadas perdidas superponiéndose unas a otras y notificaciones de correos de voz urgentes. Desbloqueé la pantalla y abrí el primer mensaje, que contenía una fotografía enviada directamente por Rafael. La imagen mostraba la majestuosa puerta principal de mi casa, ahora completamente envuelta en gruesas capas de plástico de construcción. Un enorme candado industrial de acero brillaba bloqueando las manijas de la entrada principal, y justo en el centro, pegado con cinta roja, había un enorme cartel amarillo brillante con letras negras que advertía sobre el riesgo tóxico severo y prohibía el paso bajo pena de responsabilidad civil. Rafael y su arrogante familia habían llegado esperando su habitual palacio de vacaciones gratuito, solo para estrellarse de frente contra un muro legal y físico impenetrable. Me imaginé la escena con una claridad cristalina, 12 personas sudorosas, con montañas de maletas, niños cansados y llorando, el crónico dolor de espalda de Héctor atacando y la actitud exigente de Carmen desmoronándose. Estaban parados en la acera, bajo el calor abrasador y húmedo de casi 40 grados de Texas, frente a una puerta cerrada con candado que no se abriría para ellos. El teléfono volvió a sonar en mi mano, vibrando con una intensidad furiosa. La pantalla mostraba el rostro de Rafael en la foto de contacto. La llamada estaba entrando, exigiendo respuestas, exigiendo sumisión, exigiendo que yo arreglara el desastre. Miré el teléfono vibrar durante varios segundos, sintiendo el peso aplastante de 22 años de silencio y humillación a punto de romperse definitivamente. Tomé una respiración lenta, profunda y controlada, llenando mis pulmones de aire limpio, y deslicé el dedo por la pantalla de cristal para contestar. La voz de Rafael estalló a través del pequeño altavoz antes de que yo pudiera siquiera pronunciar una sola palabra. Estaba gritando con una mezcla de pánico absoluto y furia descontrolada, exigiendo saber qué demonios estaba pasando en nuestra casa. Podía escuchar el ruido caótico de fondo a través de la línea telefónica. Escuchaba a los hijos de Diego llorando por el calor opresivo, el tráfico de la calle y la voz aguda de Carmen quejándose en voz alta. Rafael me exigió que le explicara por qué la puerta principal estaba envuelta en plástico de construcción y bloqueada con un candado industrial. Me preguntó si yo había perdido la cabeza y me ordenó que llamara a los contratistas de inmediato para que abrieran la casa. Mantuve el teléfono a unos centímetros de mi oído, escuchando su respiración agitada y su tono autoritario que, por primera vez en 22 años, no me provocó absolutamente ningún miedo. Mi voz salió de mi garganta con una calma helada, lenta y perfectamente articulada. Le dije a Rafael que el cirujano había sido extremadamente estricto sobre mi necesidad de un entorno estéril y libre de estrés para que mi columna vertebral pudiera sanar. Le expliqué que, debido a eso, me había trasladado a un centro de rehabilitación médica privada, donde pasaría las próximas 2 semanas. Rafael se quedó en silencio por una fracción de segundo, procesando la información, pero rápidamente su ira volvió a encenderse. Me gritó que eso no explicaba por qué su familia entera estaba parada en la acera, derritiéndose a casi 40 grados de temperatura, sin poder entrar a la casa. Con la misma voz monocorde y desapasionada, le recordé que la casa necesitaba mantenimiento urgente. Le dije que los pisos de madera estaban siendo tratados con químicos industriales altamente tóxicos y que la pintura fresca requería ventilación especial. Le sugerí amablemente que leyera el cartel amarillo de advertencia legal que estaba pegado en la puerta. Le informé que la capataz de la obra tenía un contrato firmado con una estricta cláusula de responsabilidad civil que prohibía la entrada de cualquier persona sin equipo de protección respiratoria. Le dejé muy claro que ni yo, ni la policía, ni él mismo podíamos obligar a la empresa a violar sus protocolos de seguridad toxicológica. Rafael comenzó a tartamudear, dándose cuenta de que no había ninguna puerta trasera emocional o lógica que pudiera forzar. Me preguntó, con la voz quebrada por la desesperación, qué se suponía que debía hacer él con 12 personas paradas en la calle con maletas. Le respondí que él era un hombre adulto, inteligente y capaz, y que estaba segura de que encontraría una excelente solución para su familia. Antes de que pudiera articular otra queja, presioné el botón rojo en la pantalla y corté la llamada. El silencio volvió a inundar mi impecable habitación en la clínica, envolviéndome como una manta protectora. Apenas 5 segundos después, el teléfono volvió a vibrar furiosamente en mi mano. Esta vez,
La pantalla mostraba el nombre de Carmen, mi suegra. Sabía exactamente lo que venía: la artillería pesada del familismo, la manipulación emocional y el veneno directo. Contesté la llamada sin decir hola, simplemente dejando que ella hablara primero. Carmen no decepcionó. Su voz era un látigo de indignación y desprecio. Me llamó egoísta, me dijo que era una vergüenza para la familia y que una verdadera esposa jamás abandonaría a su marido en una situación tan humillante. Me acusó de haber planeado todo esto por pura maldad y me exigió que apareciera allí mismo para solucionar el problema que yo había creado. No discutí con ella, no me defendí y sobre todo no derramé ni una sola lágrima. Alejé el teléfono de mi rostro, abrí mis archivos digitales y seleccioné la fotografía escaneada de mis documentos de alta médica. Me aseguré de que la imagen mostrara claramente los detalles de la reconstrucción espinal, los tornillos de titanio y la orden médica de reposo absoluto. Le envié la fotografía por mensaje de texto directamente al número de Carmen mientras ella seguía gritando por el altavoz. Luego, sin pronunciar una sola sílaba, presioné el botón de silencio en mi teléfono y lo apagué por completo. Lo guardé en el cajón de la mesa de noche, me recosté en mi cama mecánica y cerré los ojos, dejando que la paz me consumiera. Lo que sucedió durante las siguientes 2 semanas fue una inversión de roles tan brutal y poética que, cuando me enteré de los detalles meses después, casi sentí lástima por Rafael. Casi, pero no del todo. Rafael fue empujado violentamente y sin previo aviso a la pesadilla logística, financiera y emocional que yo había manejado en la sombra durante 2 décadas. Esa misma tarde de sábado, parado en la acera caliente de Houston, tuvo que enfrentarse a la realidad de alojar a 12 personas en plena temporada alta de verano. Llamó a decenas de hoteles económicos en el área, pero todos estaban completamente reservados por torneos deportivos locales y convenciones. Con los niños de Diego llorando, Héctor quejándose de su dolor de espalda y Carmen mirándolo con decepción, Rafael entró en pánico. No tuvo más remedio que reservar 3 suites de emergencia en un hotel Marriott de alta gama ubicado a varios kilómetros de distancia. Cuando pasó su tarjeta de crédito personal en la recepción del hotel, el cargo total por las 2 semanas fue de más de $4,000. Ese fue solo el comienzo de su colapso financiero y mental. Durante 22 años, la familia de Rafael había disfrutado de la comodidad de mi inmensa casa, donde cada uno tenía su espacio y yo era la sirvienta invisible. En el hotel, la dinámica cambió drásticamente y la fricción fue inmediata. Las 3 habitaciones no eran suficientes para acomodar cómodamente a 12 personas con diferentes horarios y necesidades. Diego se quejó amargamente desde la primera noche porque el hotel no tenía una cocina completa donde él pudiera prepararse bocadillos a la medianoche. Héctor, con su estricta dieta baja en sodio, se negó rotundamente a comer la comida estándar del restaurante del hotel. Esto obligó a Rafael a conducir por toda la ciudad cada noche, después de un largo día de trabajo, buscando restaurantes específicos que pudieran cumplir con las exigencias de su padre. Rafael tuvo que pagar cuentas de cena de cientos de dólares diarios, sumando un gasto astronómico que nunca antes había tenido que asumir. Carmen, privada de su dominio sobre mi cocina y mi hogar, canalizó toda su frustración quejándose del servicio del hotel. Llamaba a Rafael a su habitación a altas horas de la madrugada para quejarse de que las almohadas eran demasiado duras o de que el aire acondicionado hacía mucho ruido. Le exigía a Rafael que hablara con el gerente del hotel para conseguir un trato preferencial, tratándolo como a un empleado incompetente. Diego, fiel a su naturaleza perezosa y aprovechada, descubrió que podía cargar los gastos del servicio de habitaciones directamente a la tarjeta de crédito de Rafael. Diego pidió cervezas caras, postres para sus hijos y películas de pago por visión, asumiendo que su hermano mayor cubriría los gastos como de costumbre. Cuando Rafael descubrió los cargos adicionales en la cuenta del hotel, tuvo una discusión a gritos con Diego en el pasillo, una escena que avergonzó a toda la familia. Rafael estaba durmiendo apenas 3 horas por noche, agotado financieramente y destrozado psicológicamente por las incesantes demandas de su propia sangre. Se dio cuenta, con un horror paralizante, de que su familia no era un grupo de invitados agradecidos, sino un agujero negro de necesidades y exigencias.
Comprendió de golpe el peso monumental, aplastante y silencioso del trabajo invisible que yo había realizado con una sonrisa forzada durante toda nuestra vida de casados. Mientras Rafael se desmoronaba bajo el peso de su propia cultura familiar, yo estaba experimentando un renacimiento en la silenciosa habitación de la clínica. Mi espalda sanaba lentamente, libre del estrés de la cocina constante y de la tensión de caminar sobre cáscaras de huevo en mi propia casa. Durante la segunda semana de mi estadía, el aburrimiento y la claridad mental se combinaron para darme un nuevo proyecto. Pedí que me trajeran mi computadora portátil desde la maleta y la encendí sobre la pequeña mesa móvil del hospital. Abrí una hoja de cálculo en blanco, ajusté mis lentes y comencé un proceso de contabilidad retrospectiva que cambiaría mi vida para siempre. Decidí calcular, con la mayor precisión posible, el costo exacto de 22 años de hospitalidad no remunerada. Accedí a mis registros bancarios antiguos, a mis declaraciones de impuestos y a los archivos digitales de las tarjetas de crédito que había guardado meticulosamente. Comencé a sumar los gastos de las compras de supermercado de las 2 semanas de verano de cada año, ajustando los precios a la inflación anual. Sumé el costo de la carne de res de primera calidad que Héctor exigía, los litros interminables de leche para los niños de Diego y las marcas específicas de café que Carmen demandaba. Luego, calculé el aumento exponencial en las facturas de electricidad durante esos veranos. Anoté el costo de mantener el aire acondicionado central funcionando al máximo para combatir el calor de Texas y enfriar una casa llena de 12 personas. Sumé los picos en las facturas de agua causados por docenas de duchas diarias, el uso constante de la lavadora y el riego del césped que los niños pisoteaban. Incluí el costo de reemplazo de los colchones de aire que Diego reventaba, las toallas de baño que dejaban manchadas y las reparaciones de los pisos de madera rayados por sus maletas, pero el gasto más grande, el número que realmente me hizo llorar de rabia y luego de liberación, fue el cálculo de mi propia mano de obra. Asigné un valor monetario a mi trabajo, utilizando el salario mínimo legal del estado de Texas para una cocinera, una empleada de limpieza y una administradora del hogar. Multipliqué esas horas por 14 días al año, y luego por 22 años de matrimonio. Cuando presioné la tecla de suma final en la hoja de cálculo, el número que apareció en la pantalla fue devastador. El total absoluto era de 180 y $5,412. Casi $200,000 de mi patrimonio, de mi energía vital y de mi tiempo, consumidos por una familia que ni siquiera me consideraba digna de respeto. No me detuve ahí. Convertí esa hoja de cálculo en un informe corporativo impecable, profesional y detallado. Creé gráficos de barras que mostraban el aumento de los gastos a lo largo de las décadas y desglosé los costos por individuo. Titulé el documento de manera sencilla y letal, llamándolo 22 años de hospitalidad. Pedí a la enfermera de turno que me hiciera el favor de imprimir 12 copias a color en la impresora de la administración de la clínica. Cuando me trajo las hojas calientes y crujientes, las organicé meticulosamente dentro de unas elegantes carpetas negras de presentación que había pedido por entrega rápida. Las carpetas se sentían pesadas en mis manos, no solo por el papel, sino por el peso de la verdad innegable que contenían. El día 11 de mi estadía en la clínica, recibí un correo electrónico de Teresa, la capataz de la obra. Me adjuntó fotografías de mi casa. Los pisos de madera brillaban como cristal líquido, las paredes estaban impecables y el aire acondicionado había sido purificado. Los químicos habían sellado la madera y la casa estaba oficialmente declarada segura para ser ocupada nuevamente. Tomé mi teléfono, que había mantenido apagado durante casi 2 semanas, y lo encendí. La avalancha de mensajes retrasados de Rafael y Carmen inundó la pantalla, pero los ignoré por completo. Escribí un único mensaje de texto en un chat grupal que incluía a Rafael, Carmen, Héctor y Diego. El mensaje era breve y cordial, informándoles que las reparaciones de emergencia habían concluido y que la casa volvía a ser segura. Los invité formalmente a pasar por la propiedad esa misma tarde a las 5 en punto para tomar un café antes de que su viaje terminara. Sabía exactamente lo que ellos pensarían al leer ese mensaje. Pensarían que yo había cedido, que la culpa me había consumido y que los estaba invitando para arrastrarme a sus pies y suplicarles perdón. Me vestí con ropa cómoda pero elegante. Me puse mi corsé ortopédico con cuidado y pedí un taxi para que me llevara a mi casa. Cuando llegué, el olor a pintura fresca y a poliuretano limpio me recibió como una promesa de un nuevo comienzo.
Abrí las ventanas para dejar entrar la brisa de la tarde y preparé una cafetera grande en la cocina inmaculada. Coloqué las carpetas negras sobre la gran mesa del comedor formal, alineándolas perfectamente frente a cada silla. A las 5:15 escuché el sonido de los vehículos de alquiler estacionándose en mi entrada. La puerta principal se abrió y la familia entera entró al vestíbulo. Se veían demacrados, agotados, con ojeras profundas y una aura de tensión que se podía cortar con un cuchillo. Rafael fue el último en entrar. Evitó mi mirada por completo, luciendo como un hombre que había envejecido 5 años en 11 días. Carmen caminó hacia la sala de estar con la barbilla en alto, adoptando su postura de matriarca ofendida, lista para recibir mis disculpas. Diego se dejó caer pesadamente en uno de los sillones nuevos, suspirando ruidosamente como si él fuera la principal víctima de esta tragedia. Héctor se quedó de pie cerca de la puerta, frotándose la zona lumbar con una mueca de dolor genuino. Caminé hacia el comedor con pasos lentos y deliberados, sintiendo la firmeza de mi columna vertebral sostenida por el titanio. Les pedí, con una voz suave pero que no admitía réplica, que tomaran asiento alrededor de la mesa del comedor. Se miraron unos a otros con confusión, pero la autoridad en mi tono era tan inusual que obedecieron sin decir una palabra. Una vez que estuvieron sentados, me quedé de pie en la cabecera de la mesa, apoyando mis manos sobre la superficie de madera fría. Los miré uno por uno a los ojos, dejando que el silencio se extendiera hasta volverse insoportablemente incómodo. Finalmente, deslicé una de las carpetas negras frente a cada uno de ellos. Les dije, con absoluta tranquilidad, que antes de que regresaran a sus hogares, quería entregarles el balance final de nuestras vacaciones familiares. Carmen frunció el ceño, abrió la carpeta con desdén y comenzó a leer la primera página. Diego la abrió con curiosidad perezosa, y Rafael la miró como si fuera un artefacto explosivo a punto de detonar. El silencio en la habitación cambió de naturaleza, pasó de la expectativa arrogante a un asombro paralizante. El sonido de las hojas de papel siendo pasadas era el único ruido en toda la casa. Vi cómo los ojos de Carmen se abrían de par en par al llegar a la sección donde detallaba el costo de sus marcas de café y sus exigencias culinarias. Vi cómo el rostro de Diego se ponía de un rojo escarlata brillante al ver el cálculo exacto del daño a la propiedad que sus hijos habían causado a lo largo de los años. Héctor, el hombre silencioso, simplemente miraba la cifra final en la última página, con la boca ligeramente abierta, incapaz de procesar el número. Rafael tenía la cabeza agachada. Sus manos temblaban levemente mientras sostenía el papel, aplastado por el peso de su propia negligencia financiera y moral. Carmen intentó recuperar el control de la situación, cerrando la carpeta de golpe y abriendo la boca para lanzar uno de sus habituales ataques verbales. Pero antes de que pudiera emitir un sonido, levanté una mano, deteniéndola en seco. Le dije a Carmen que no se molestara en argumentar, porque cada número en ese informe estaba respaldado por recibos bancarios y declaraciones de impuestos. Le dije que las fotografías de los recibos de supermercado estaban en el apéndice final, por si tenía alguna duda sobre la calidad de la carne que le había servido a su esposo. Miré a la familia entera y pronuncié las palabras que habían estado atrapadas en mi garganta durante más de 2 décadas. Les dije que no esperaba que me pagaran ni un solo centavo de esos 180 y $5,412. Les dije que consideraran ese dinero como mi pago final y definitivo al altar del familismo y a las expectativas de su cultura. Mi voz se volvió más firme, resonando en las paredes recién pintadas de mi propiedad. Les informé que, a partir de este momento, la dinámica de nuestra relación cambiaba de manera absoluta e irrevocable. Les aclaré que esta casa era legalmente mía, comprada con la sangre y el sudor de mis padres inmigrantes, y que yo era la única autoridad bajo este techo. Les dije que nunca más volvería a ser invisible en mi propio hogar. Les dije que nunca más cocinaría una comida separada, nunca más lavaría una sábana ajena, y nunca más aceptaría una falta de respeto en mi sala de estar. Si alguna vez deseaban volver a cruzar esa puerta principal, tendrían que hacerlo bajo mis reglas, como invitados respetuosos y agradecidos, y solo cuando yo lo autorizara. El impacto de mis palabras fue total y devastador. No hubo gritos, no hubo insultos, no hubo contraataques, solo el silencio absoluto de personas que habían sido despojadas de su poder mediante pruebas irrefutables. Carmen miraba sus manos entrelazadas sobre la mesa, derrotada por los números y por la fría lógica que no podía manipular con lágrimas.
Diego no se atrevió a mirarme a los ojos, consumido por la vergüenza de ver su parasitismo documentado en papel de alta calidad. Rafael estaba llorando en silencio, lágrimas gruesas y pesadas que caían sobre la carpeta negra. No me quedé para consolarlos ni para disfrutar de su humillación. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Había establecido mis límites con muros de concreto y acero. Tomé mis llaves del mostrador de la cocina, les di las buenas tardes con una ligera inclinación de cabeza y salí por la puerta principal. Subí al taxi que me esperaba afuera y regresé a la clínica de rehabilitación para pasar mi última noche en paz, dejando a la familia lidiar con los escombros de su propia arrogancia. La resolución de esta crisis no fue mágica ni instantánea, porque el daño de 22 años no se borra con un solo discurso. El proceso de reparación de mi matrimonio fue largo, doloroso y requirió un esfuerzo monumental, principalmente por parte de Rafael. Cuando finalmente regresé a casa y me instalé de forma permanente, encontré a un hombre profundamente transformado por la realidad. Rafael había experimentado de primera mano el infierno logístico y emocional que yo había soportado, y la humillación del hotel lo había despertado de su letargo cultural. Tuvimos conversaciones largas y difíciles en la sala de estar, sin gritos, pero con una honestidad brutal que a menudo nos dejaba exhaustos. Rafael me pidió perdón, un perdón genuino y desprovisto de excusas, asumiendo la responsabilidad total de su ceguera y de su cobardía frente a su madre. Acordamos establecer límites de hierro forjado alrededor de nuestra relación y de nuestro hogar. Meses después, esos nuevos límites fueron puestos a prueba de manera inevitable. Se acercaba el Día de Acción de Gracias, y Diego llamó a Rafael asumiendo que vendrían a nuestra casa como de costumbre, esperando que yo cocinara el pavo. Estaba sentada en el sofá leyendo un libro cuando escuché a Rafael hablar por teléfono en la cocina. Lo escuché decirle a su hermano, con una voz firme y sin titubeos, que este año no recibiríamos visitas. Le dijo a Diego que yo todavía estaba recuperándome, que queríamos unas vacaciones tranquilas solo para nosotros dos, y le sugirió que él mismo organizara la cena en su propia casa. Diego intentó quejarse, intentó usar la culpa familiar, pero Rafael simplemente se despidió amablemente y colgó el teléfono. Ese fue el momento exacto en el que supe que nuestro matrimonio iba a sobrevivir. El otoño finalmente llegó a los suburbios de Houston, trayendo consigo un clima más fresco y un cambio en los colores de los árboles de nuestro jardín. Mi espalda estaba casi completamente curada, el dolor crónico había desaparecido y me movía por mi casa con una ligereza que no había sentido desde mi juventud. Una tarde de noviembre, mientras estaba en la cocina preparando una taza de té, mi teléfono móvil sonó sobre la isla de granito. Miré la pantalla y vi el nombre de Carmen. No sentí el habitual nudo de ansiedad en el estómago, ni la necesidad de salir corriendo. Solo sentí una calma profunda y arraigada. Contesté la llamada con un tono relajado. Por primera vez en 22 años, Carmen no comenzó la conversación anunciando sus planes ni exigiendo mi atención inmediata. Su voz era diferente, más suave, desprovista de esa arrogancia matriarcal que siempre la había caracterizado. Me preguntó sinceramente cómo seguía mi espalda y cómo me estaba sintiendo con el cambio de clima. Después de unos minutos de conversación trivial, hubo una breve pausa en la línea. Carmen carraspeó suavemente y me preguntó, con un tono tentativo y profundamente respetuoso, si yo estaría dispuesta a recibirla para tomar un café el próximo martes por la tarde. Me aclaró inmediatamente que solo sería ella por un par de horas y que traería pasteles de una panadería que sabía que me gustaba. Estaba pidiendo permiso para entrar a mi casa. Estaba reconociendo, finalmente, mi autoridad, mis límites y mi existencia como la dueña de mi propio espacio. Miré a mi alrededor, observando los relucientes pisos de madera, la luz del sol otoñal filtrándose por las ventanas y el silencio pacífico de mi santuario. Sonreí, tomé un sorbo de mi té caliente y le dije a Carmen que me encantaría recibirla el martes. Colgué el teléfono, apoyé las manos sobre la fría superficie de granito de la isla de la cocina y respiré profundamente. Por fin, después de más de 2 décadas de tormenta, me sentía completamente vista, respetada y en absoluta paz dentro de mi propia casa.